Cómo un joven nacido en una pequeña isla llegó a conquistar naciones y cambiar el destino de Europa. Esta es la historia de Napoleón Bonaparte, un hombre de contradicciones, un genio militar y una figura que sigue fascinando e inspirando siglos después de su muerte. Desde sus humildes comienzos hasta su meteórico ascenso y dramática caída, la vida de Napoleón fue un torbellino de ambición, triunfo y, finalmente, tragedia. Nacido como Napoleone Bonaparte en 1769 en Ajaccio, Córcega, Napoleón entró a un mundo al borde del cambio. Su familia, aunque no pobre, estaba lejos de ser rica. Pertenecían a la nobleza menor de Córcega, una isla recientemente adquirida por Francia. Esta herencia corsa, con su feroz orgullo y espíritu independiente, moldearía profundamente el carácter de Napoleón. Incluso de niño, Napoleón mostró una sed de conocimiento y una fascinación por la historia militar. Devoraba libros sobre estrategia y táctica, soñando con batallas y gloria. Su padre, reconociendo el intelecto de su hijo, le aseguró un lugar en la prestigiosa Academia Militar de Brienne-le-Château, en Francia continental. Dejando a su familia y su hogar en la isla a la tierna edad de 9 años, Napoleón llegó a Brienne, un niño pequeño e incómodo que se enfrentaba a un nuevo idioma y una cultura muy diferente a la suya. Soportó burlas por su acento corso y su físico delgado. Sin embargo, perseveró, impulsado por una determinación inquebrantable de tener éxito. En Brienne, Napoleón sobresalió en matemáticas e historia militar, demostrando una aptitud natural para la estrategia y una comprensión aguda de la guerra. Se sumergió en las obras de teóricos militares, estudiando las campañas de Alejandro Magno y Julio César. Estos antiguos comandantes se convirtieron en sus héroes, sus hazañas alimentando sus propios sueños de grandeza. Graduándose de Brienne en 1784, Napoleón asistió brevemente a la escuela militar en París antes de recibir su nombramiento como segundo teniente en la artillería. La Revolución Francesa estaba en el horizonte y el viejo orden de Europa estaba a punto de ser sacudido hasta sus cimientos. Para Napoleón, este período tumultuoso resultaría ser su oportunidad, una oportunidad de tomar el destino y dejar su huella en la historia. La Revolución Francesa estalló en 1789, enviando ondas de choque por toda Europa. Fue una época de caos y agitación, pero también de oportunidades para individuos ambiciosos como Napoleón. Navegó hábilmente las traicioneras aguas de la política revolucionaria, alineándose con los jacobinos, la facción más radical. Fue durante el sitio de Toulon en 1793 que Napoleón saltó a la fama. Encargado de retomar la ciudad de las fuerzas británicas y realistas, el joven oficial de artillería ideó un plan brillante que condujo a una victoria francesa decisiva. Su perspicacia estratégica y coraje bajo fuego le valieron el reconocimiento y el ascenso a general de brigada a la edad de 24 años. La estrella de Napoleón continuó en ascenso. En 1799, tomó el poder en un golpe de Estado, estableciéndose como primer cónsul de Francia. Trajo estabilidad a una nación desgarrada por la revolución, introduciendo una nueva constitución y centralizando el poder. Francia, bajo el liderazgo de Napoleón, estaba en la cúspide de una era de expansión militar sin precedentes. Napoleón no era solo un brillante estratega militar, también era un administrador astuto que implementó reformas significativas que dejaron una huella duradera en Francia y más allá. Reconociendo la necesidad de un sistema legal unificado, introdujo el Código Napoleónico en 1804, un marco legal integral que estandarizó la ley francesa y sirvió como modelo para muchos otros países. El Código Napoleónico consagró los principios de igualdad ante la ley, los derechos de propiedad y el secularismo. Abolió los privilegios feudales y estableció un sistema meritocrático que brindaba oportunidades de ascenso basadas en el talento en lugar del derecho de nacimiento. Este código, con su énfasis en la razón y el orden, se convirtió en uno de los legados más perdurables de Napoleón. Más allá de las reformas legales, Napoleón también reformó la educación, estableciendo un sistema de liceos, escuelas secundarias financiadas por el Estado, para proporcionar una educación estandarizada para los niños en toda Francia. Centralizó el sistema bancario francés e introdujo una nueva moneda, el franco, para estabilizar la economía.
Estas reformas, combinadas con sus triunfos militares, consolidaron el control de Napoleón en el poder y allanaron el camino para su coronación como emperador de los franceses en 1804. Ambición desmedida. Para 1804, el imperio de Napoleón se extendía por gran parte de Europa. Las victorias en Austerlitz, Jena y Friedland cimentaron su reputación como genio militar. Sin embargo, su ambición, una vez una fuerza impulsora, comenzó a transformarse en una peligrosa extralimitación. Buscó imponer su voluntad en todo el continente, desencadenando una serie de conflictos que finalmente conducirían a su caída. El punto de inflexión llegó en 1812 con la invasión de Rusia por parte de Napoleón. A pesar de los éxitos iniciales, la campaña resultó desastrosa. La inmensidad de Rusia, combinada con las tácticas de tierra arrasada empleadas por los rusos, diezmó a la Grande Armée. La retirada de Moscú, a través del crudo invierno ruso, se convirtió en sinónimo de desastre militar. La derrota en Rusia animó a los enemigos de Napoleón. Austria, Prusia y Gran Bretaña formaron una nueva coalición contra él. Derrotado en la batalla de Leipzig en 1813, Napoleón abdicó y fue exiliado a la isla de Elba frente a la costa de Italia. Su imperio, construido sobre la conquista militar, se derrumbó tan rápido como había surgido. Exilio y los 100 días. El exilio en Elba hizo poco para frenar la ambición de Napoleón. Siguió de cerca los acontecimientos en Francia, donde la restaurada monarquía borbónica resultó profundamente impopular. Sintiendo una oportunidad, escapó de Elba en febrero de 1815 y desembarcó en Francia continental con un pequeño grupo de seguidores leales. Su viaje a París fue una marcha triunfal. Las guarniciones enviadas para arrestarlo se unieron a su bandera. El pueblo, cansado de los Borbones, le dio la bienvenida como libertador. Napoleón había regresado, y Europa se preparó para otra ronda de conflicto. El periodo conocido como los 100 días marcó un breve pero dramático regreso al poder para Napoleón. Intentó reunir al pueblo francés y reconstruir su ejército, pero las probabilidades estaban en su contra. Las otras potencias europeas, decididas a evitar otra hegemonía francesa, movilizaron sus fuerzas. La confrontación final se avecinaba. Waterloo y el fin de una era. La batalla de Waterloo, librada el 18 de junio de 1815, marcó el final del reinado de Napoleón y de una era en la historia europea. Enfrentando a un ejército combinado británico y prusiano, liderado por el duque de Wellington y Gebhard Leberecht von Blücher, las fuerzas de Napoleón lucharon valientemente pero finalmente fueron derrotadas. La derrota en Waterloo destrozó los sueños de Napoleón de restaurar su imperio. Abdicó por segunda vez y fue exiliado a la remota isla de Santa Helena en el Atlántico Sur. Bajo la atenta mirada de sus captores británicos, Napoleón vivió sus últimos años en frustración y con una salud en declive. Murió el 5 de mayo de 1821, a la edad de 51 años. Legado de un gigante contradictorio. Napoleón Bonaparte fue un hombre de inmensas contradicciones. Fue un brillante estratega militar y un conquistador despiadado, un defensor de los ideales de la Ilustración y un dictador que aplastó la disidencia. Dejó un legado complejo y a menudo contradictorio, uno que sigue siendo debatido por historiadores y entusiastas por igual. Fue un producto de su tiempo, ascendiendo a la prominencia durante la tumultuosa Revolución Francesa y capitalizando las oportunidades que ésta presentaba. Sus campañas militares, aunque devastadoras, también difundieron los ideales revolucionarios por toda Europa, socavando las estructuras feudales y allanando el camino para los estados-nación modernos. Las reformas de Napoleón, en particular el Código Napoleónico, tuvieron un impacto profundo y duradero en los sistemas legales de todo el mundo. Su énfasis en la meritocracia, la igualdad ante la ley y el secularismo influyó en generaciones de reformadores y revolucionarios. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por el autoritarismo, la censura y una constante hambre de poder. Un legado perdurable. La vida de Napoleón Bonaparte, aunque finalmente terminó en derrota, sigue siendo una fuente de fascinación e inspiración. Fue un testimonio del poder de la ambición, el intelecto
y la pura fuerza de voluntad. Su historia nos recuerda que incluso los individuos más brillantes y ambiciosos no son inmunes a las fuerzas de la historia. Como dijo el propio Napoleón, la grandeza no se mide por lo que logras, sino por lo que superas. Sus palabras resuenan incluso hoy, recordándonos que la verdadera grandeza reside no solo en alcanzar el éxito, sino en superar la adversidad y dejar una huella duradera en el mundo. El legado de Napoleón, como su vida, es un tapiz tejido con hilos de triunfo y tragedia, innovación y destrucción. Sigue siendo un enigma, una figura que desafía una categorización fácil, pero cuyo impacto en el curso de la historia es innegable.